El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Y cuando era Saulo, era un sanguinario, era un perseguidor de la iglesia cristiana. Dice que él participó en la muerte de Esteban. Este hombre no tenía misericordia contra los hombres que Dios había escogido, contra los discípulos de Jesús y contra todo aquel que profesaba ser cristiano en aquella época. Pero camino a Damasco, Dios o Jesús se le apareció a Saulo, aleluya, y Saulo tiene un encuentro genuino con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque todo aquel que ha tenido un encuentro genuino con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su vida nunca va a ser la misma, su vida nunca va a ser igual. Es que cuando Jesús tiene un encuentro contigo, cuando Jesús tuvo un encuentro conmigo, mi vida cambió por completo. La irresponsabilidad pasó a ser responsabilidad. Lo que era malo pasó a ser cosa buena. Lo que antes practicábamos ya no lo practicamos, porque hubo uno que murió en la cruz del Calvario, y aquel que murió también resucitó, y el que resucitó se te reveló, y el que se te reveló te transformó, y el que te transformó cambió tu vida, cambió tu casa, cambió tu familia, cambió tu historia. Antes tú parrandeabas, ahora estás sirviendo al Señor. Antes tú eras un alcohólico, ahora eres un siervo, eres una sierva del Señor Jesucristo. Antes fumaba, antes era adicto a cualquier cosa, pero ahora eres libre para adorarle, eres libre para... ¿Dónde están los libres en esta hora? Antes estaba esclavizado por el pecado, pero cuando tuviste un encuentro, fuiste libre inmediatamente. Y hoy podemos adorarle, hoy podemos bendecirle, hoy podemos levantar nuestra mano y darle gracias con libertad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien diga amén a eso. Y dice que Saulo era un perseguidor de la iglesia cristiana, de los hombres ungidos de Dios. Pero un día se le apareció el Cristo de la gloria y transformó a Saulo en un apóstol, transformó a Saulo en un siervo, transformó a Saulo en un hombre de Dios. Y de ese momento Saulo no fue igual. De ese momento su vida cambió. Dice que quedó como ciego, pero Dios lo envió donde un varón de Dios, para que el varón de Dios orara por él. Y dice que escamas cayeron de sus ojos, y Dios metió a Saulo a un lugar secreto para orar. Y Saulo estuvo apartado con Dios, y allí empezó la transformación de Saulo. Es que yo no puedo vivir la vida que vivía antes. Escuche, hombre de Dios, deja de estar viviendo la vida que viviste en el pasado. Ya tú eres un hombre nuevo. Ahora todas las cosas son nuevas en tu vida. Dice la palabra que las cosas viejas todas pasaron, pero todas fueron hechas nuevas. Yo soy un hombre nuevo, tú eres un hombre nuevo. No nos podemos comportar como nos comportábamos en el mundo, como estábamos en el pasado. Hoy estamos en Cristo, y como estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. ¿Dónde están las nuevas criaturas en esta noche? Lo que Dios te está diciendo: ya no viva del pasado, ya no viva con almacén de Levacaya, ya no viva como vivía antes. Tú eres nueva criatura según Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. El problema de hoy en día es que no queremos dejar algunas malas mañas de los tiempos pasados. Es que queremos seguir viviendo como vivían en el mundo. Es que queremos seguir practicando las mismas cosas que practicábamos cuando no teníamos a Cristo. Y déjame decirte que todo aquel que viene a Cristo es nueva criatura. Y el que viene a Cristo es limpiado.
Y el que viene a Cristo es transformado. Y si antes eras sinvergüenza en el mundo, en Cristo tú eres diferente. Si antes era mala paga en el mundo, en Cristo tú eres diferente. Si antes era impuntual en el mundo, en Cristo tiene que ser diferente. Si antes era mujeriego en el mundo, en Cristo tiene que ser diferente. Si antes era alcohólico en el mundo, en Cristo tiene que ser diferente. Porque Cristo se te metió por dentro. Ya no vivo yo, digo Pablo, mas vive Cristo dentro de mí. Y todo aquel que tiene a Cristo por dentro, el mundo no lo llama, el mundo no lo jala, las cosas del mundo no lo... Ay. No lo hacen cambiar a su nombre. Pero dice que Pablo fue creciendo. Pablo fue creciendo en el amor de Dios. Pablo fue creciendo en la palabra. Y aunque Pablo era dotado de un conocimiento, criado a los pies de Gamaliel, Pablo entendía que todo el conocimiento que él tenía lo había tenido por basura. Dice Pablo: todo el conocimiento, todo el intelecto que tengo, lo voy a poner a un lado. Lo voy a tener como basura, con tal de ganar, con tal de agradar a aquel que me llamó, aquel que me cogió, aquel que me ha transformado. Y alguien tiene que entender en esta noche que si Cristo se te metió por dentro, las cosas viejas ya pasaron, Cristo la hizo nueva. Ya no viva conforme al viejo hombre ni a la vieja mujer, vive conforme al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gracias por lo que dicen amén. Después el apóstol Pablo, usted escucha muchos viajes misioneros de Pablo. Bájalo un poquito, hija. Usted escucha muchos viajes misioneros de Pablo. Pablo fue a muchos viajes misioneros. En algunas ciudades a Pablo lo aborrecían. En otras ciudades no conocían al Dios de Pablo. Adoraban a imágenes y a idólatras. Y Pablo les enseñaba a un Dios verdadero, a un Dios que cambia. Porque como decía Otoniel, no hay cosa mejor de predicar lo que tú has vivido, lo que Dios ha hecho contigo. Es fácil predicar una palabra cuando la estudiamos, pero el mensaje más eficaz es el testimonio. Es lo que la gente pueda ver en mí, es lo que yo vivo, lo que yo reflejo y lo que la gente mira en mí como cristianos, lo que la gente mira de mí como persona. Pero si yo le preguntara en esta noche, ¿qué está mirando tus amigos de ti? ¿Cuál es el reflejo que le está dando a tus amigos? ¿Qué está mirando tu familia en ti? ¿Cuál es el reflejo que le está proyectando a tu familia? ¿Que eres cristiano en la iglesia pero impío en la casa? ¿O eres cristiano en la iglesia e impío en el trabajo? No. El evangelio es claro. Somos o no somos. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Si yo soy nueva criatura, se debe reflejar en otra persona. Que lo que la gente vea de mí sea un Cristo de amor, sea un Cristo resucitado, sea un Cristo de piedad. Alguien diga amén a eso. Mi pregunta es: ¿qué está viendo la gente de ti? ¿Cuál es el reflejo que está viendo tu familia de ti? Por eso no te puede ganar a tu familia, porque tu familia no sabe ni siquiera si tú eres cristiano o no. Gracias por lo que dicen amén. Le estoy hablando a la gente en las redes sociales. Pero Pablo dice que Pablo seguía enseñando la palabra. Llegó a tener muchos hijos. El tiempo no me da para mencionarlo, pero uno de ellos se llamaba Timoteo. Timoteo era un joven inexperto. Timoteo había sido llamado al pastorado.
había sido llamado al ministerio. Y Pablo quería a Timoteo como un hijo. Aleluya. Por eso tanto le escribía a Timoteo. En ocasiones le escribió a Timoteo: Timoteo, aviva el don que había sido puesto en ti. En otra ocasión: aviva el fuego que había sido puesto en ti. Que no se te apague el fuego, porque un cristiano con el fuego apagado es presa fácil del diablo. Un cristiano sin fuego, el diablo lo devora. Un cristiano sin fuego, el diablo se lo come con yuca. Alguien diga amén a eso. Un cristiano apagado, fácilmente los vientos lo derriban. Un cristiano apagado, fácilmente se descarría. Un cristiano apagado, el mundo lo jala. Un cristiano apagado vive en dos aguas, vive aquí y vive allí. Pero un cristiano en fuego, aunque la víbora se le pegue, sacude la víbora. Alguien diga, venga, dile a alguien: métete en fuego, porque un cristiano bajo fuego no hay diablo que lo derribe. A su nombre sea la gloria. Por eso cuando la víbora se le pegó a Pablo, dice que Pablo la sacudió en el fuego. La sacudió en el fuego. Pastor, pero ¿cómo yo sé que estoy apagado? Cuando usted no ora, está apagado. Cuando no viene a la iglesia, está apagado. Aleluya. Cuando usted le pisan el callo y esa boca empieza a hablar maldiciones, significa que está apagado. Aleluya. Alguien diga amén. Cuando usted, aleluya, santo. Hay gente mirándome seria. Cuando usted sabe, aleluya, lo que tiene que hacer y no lo hace, eso es síntoma de que está apagado. Porque el que está encendido es como el salmista David: es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. Pero oiga, Pablo le escribe a Timoteo, voy rapidito. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, lo que ha oído ante muchos testigos. Lo que Pablo le estaba diciendo: yo tengo testigos. Yo puedo hablar con propiedad de lo que te estoy diciendo. Lo que tú escuchaste de mí, también lo tienes que hacer. Y yo me preguntaba cuando leía este párrafo: sería que muchos cristianos pueden decirle a alguien: lo que tú aprendiste de mí, lo que tú estás viendo de mí, lo que tú me viste hacer, aleluya, eso practica, eso enseña. Alguien diga amén a eso. Pero Timoteo, aleluya, estaba recibiendo la palabra de su mentor, estaba recibiendo la palabra de su pastor, el apóstol Pablo, y le estaba diciendo: oye, Timoteo, tengo que decirte que lo que tú has oído de mí entre muchos testigos, ahora te encargo a hombres fieles, hombres que sean fieles. Yo quiero que levanten las manos todo aquel que dice: yo soy fiel en el Señor, y tenga cuidado con levantar la mano, porque la fidelidad no la aporta todo el mundo. Cuando somos fieles, somos de una sola pieza, aleluya. Cuando somos fieles, ponemos a Dios en primer lugar. Cuando somos fieles, no hay agua, ni viento, ni tormenta que nos pueda detener. Cuando somos fieles, no compartimos las cosas espirituales con cosas carnales. Cuando somos fieles, somos lo que somos, aleluya. Alguien diga amén a esa palabra. Y Timoteo, como hijo, recibe la palabra del apóstol como padre y le dice: oiga, te encargo, Timoteo, que lo que tú has escuchado de mí ante muchos testigos, ahora te encargo a hombres fieles, hombres que serán idóneos para la enseñanza. Pero no solamente para la enseñanza, sino de lo que ellos tienen, otros van a aprender de lo que ellos tienen. Y para que otro aprenda de nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser modelo en el Señor. Dígale que alguien, diga a alguien: para que los nuevos aprendan de nosotros, nosotros tenemos que darle el ejemplo. Si tú te quedas en la casa, los nuevos se van a quedar. Si tú no te hincas cuando viene a la casa a orar, los nuevos tampoco
tampoco van a orar. Si tú no te conectas como viejo en la iglesia a la oración de las 5 de la mañana, los nuevos tampoco se van a conectar. Dile, tiene que ser ejemplo, papá. Dile, tiene que ser ejemplo, mamá. Hay gente que te está mirando. Tus hijos están mirando cómo tú vives el evangelio. Tu familia estará mirando cómo tú vives el evangelio. Tus hermanos estarán mirando cómo nosotros vivimos el evangelio. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos amigos, compañeros del trabajo que están mirando cómo tú vives el evangelio. Si eres un modelo a seguir o no lo eres. Gracias. Gracias porque se fueron los amenes. Hay gente que está mirando si tú eres un modelo a seguir o no. Hay gente que no vienen a la iglesia porque nosotros no hemos sido buenos modelos cristianos para ellos. Que en vez de darle buen ejemplo, le hemos dado un mal ejemplo. Se fue en los amenes. Pero Pablo podía hablar con seguridad. Timoteo, lo que aprendiste de mí, lo que aprendiste de mí, lo que la gente han hablado. Me imagino que Timoteo había escuchado mucha historia de Pablo. Toda esa historia que están plantadas en las epístolas escritas por Pablo, que lo maltrataron, que lo vituperaron, que lo encarcelaron, que los vientos se levantaron, que entró a predicar una ciudad y lo sacaron como muerto, y él se limpió y se sacudió y volvió a entrar a la ciudad. Que mientras iba en un naufrago, llegó a la isla de Malta, aleluya, y mientras estaba en aquella isla se le pegó una serpiente y la serpiente la sacudió en el fuego, y luego le dice a Timoteo, aviva el fuego para que las serpientes se quemen, aleluya, porque hay gente llena de serpientes y es porque están apagados, porque aleluya, las serpientes solo se le pegan a cristianos apagados, pero a cristiano encendido la serpiente le huye. A cristiano bajo el fuego la serpiente le huye. A cristiano yermo de fuego la serpiente está de lejos, pero las serpientes siguen a los cristianos apagados. A su nombre. Le dice a Timoteo, sufre penalidad como buen soldado. Yo he sufrido, ahí está mi marca. Pero hoy en día los cristianos ni siquiera marca tienen del evangelio. Ellos creen que con congregarse los domingos ya es suficiente. Y hoy en día vivimos un evangelio raro y extraño. Déjeme decirle, mi amado, que a mí personalmente Dios no me llamó para estar sentado en una banca. A mí Dios no me llamó cristiano para estar sentado en una banca. Dios me llamó para hacer cosas grandes. Por eso es que yo no pierdo el tiempo con este evangelio. Cristo está a punto de venir a buscar su iglesia. Dije, Cristo está a punto de venir a buscar su iglesia. Y lo apagado y lo tibio, dije, lo apagado y lo tibio, a lo tibio lo vomitará de su boca, y lo apagado ni siquiera entrarán al cielo. En el cielo solamente entrarán lo caliente, lo violento en el espíritu, lo que desafían la lluvia para estar en la casa de Dios, lo que desafía la tormenta para estar en la casa de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que busque hombres fieles, simplemente fieles. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viven de apariencia en el evangelio. Hay gente que se ven bien, pero por dentro están mal. Hay gente que se ven fuertes, pero son débiles. Hay gente que se ven elocuentes, pero son, aleluya, los contrarios a lo elocuente. Y Pablo lo que le señala a Timoteo es que busque gente fieles. Pero digo, ¿por qué? Porque el fiel se puede contar con ellos. El fiel siempre está dispuesto. El fiel siempre trabaja para la obra. El fiel siempre está dando para la obra. El fiel, si tiene que dejar cualquier cosa, él lo deja por estar en los asuntos de la casa de Dios o los asuntos del reino de Dios. Lo primero que le encargó
teólogos, no le digo busca hombres sabios, no le digo busca hombres teológicos, no le digo busca hombres inteligentes, le digo busca hombres fieles. Lo que Dios anda buscando no son talentos, lo que Dios anda buscando no son gente con buen puesto, lo que Dios anda buscando son gente que tengan fidelidad, son gente fieles en el reino de Dios, porque hoy en día abundan la gente infiel y hay poca gente fiel del reino de Dios. A su nombre sea la gloria. Y lo que Pablo estaba diciendo, busca gente fieles. No busque gente por talento ni por dones. Escuchen bien, líderes de esta iglesia, no busque gente para trabajar en un ministerio por talento, por dones. Busca gente por fidelidad, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Y el que es fiel para Dios será fiel contigo, y el que es fiel contigo también será fiel con otro. Y lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: hay mucha gente que parecen buenos, pero no son buenos. Hay mucha gente que parece tienen buenas carátulas, pero por dentro el CD está dañado. Aleluya. Lo que tiene que buscar son gente fieles, porque el fiel da la milla extra. El fiel hace la cosa sin tener que mandarlo. El que es fiel se sacrifica. El que es fiel. Diga conmigo fidelidad. Diga conmigo fidelidad. Pues cuando tú eres fiel a Dios, tú quieres hacer y agradar a Dios. Porque usted no está aquí para agradar al pastor, déjeme decirle, ni para servir al pastor. Yo no lo puedo salvar, no lo puedo sanar, no lo puedo libertar, aunque puedo orar para que mi Dios lo sane, lo liberte, lo transforme, lo cambie. Pero algo yo le puedo hacer: aconsejar. Algo yo puedo hacer: encaminarlo a la presencia, encaminarlo al fuego, encaminarlo a la búsqueda. Pero si usted es infiel, aleluya, será infiel en todas las cosas que hace en el reino de Dios. Pero Pablo le da algo a Timoteo: buscas hombres fieles, porque el que es fiel da la milla extra. El que es fiel no hay que mandarlo a cena. El que es fiel no hay que mandarlo a ofrendar. El que es fiel no hay que mandarlo que venga a la iglesia. El que es fiel no hay que llamarlo para que se congregue. El que es fiel no hay que mandarlo texto bíblico para que venga a los estudios. El que es fiel no hay que estarlo llamando tanto para que se congregue. El que es fiel no hay que motivarlo para que adore al Señor. El que es fiel no hay que decirle aplaude para que aplauda. El que es fiel reconoce quién lo llamó. El que es fiel reconoce quién lo rescató. El que es fiel reconoce que está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo: búscate hombres fieles. Olvídate de los dones, olvídate de los talentos, olvídate que se ve bien. Busca los que sean fieles, porque el que es fiel lo da todo por el todo, con tal de agradar, como dijo Pablo, al que lo llamó. Pablo no estaba hablando de lo que le habían contado. Pablo estaba hablando a Timoteo de lo que había vivido, porque Pablo había sido un hombre fiel. Desde el momento que se entregó a Cristo, Pablo practicaba la fidelidad con el que lo llamó. Lo maltratado, lo golpeado, lo vituperados, lo metieron a una cárcel. Escuche bien, y aún en la cárcel siguió siendo fiel, porque en la cárcel, mientras estaban allí en Filipo, dice que andaba con un compañero llamado Silas, y Pablo y Silas estaban encarcelados en un gran calabozo adentro, y tenían cepo en su pie y en su mano. Y mientras ellos estaban golpeados, vituperados, atados, encarcelados, dice la palabra que empezaron a cantar cánticos. Ahí se demuestra la fidelidad. Hay pastores que estoy enfermo, no voy a la iglesia. No, en medio de tu enfermedad
fidelidad, tiene que demostrar fidelidad a Dios. Ay, pastor, que me pasó esto, no puedo ir al culto. En medio de lo que te pasó, atrévete a llegar y demuestra fidelidad a Dios. Si tú no demuestras fidelidad, ¿cómo usted quiere que Dios sea fiel con usted? Porque a usted y yo nos gusta que Dios sea fiel. A usted le gusta que Dios cumpla. A usted le gusta que Dios haga milagros. A usted le gusta que Dios lo bendiga. Pero ¿y usted, aleluya, está dispuesto a ser fiel con Dios? Alguien diga amén ahora. Porque qué bueno, sí, qué bueno cuando Dios es fiel con nosotros. Qué bueno cuando Dios nos bendice. Qué bueno cuando Dios nos da. Qué bueno cuando Dios hace milagros en nuestra familia. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos siendo fiel con Dios? ¿Estamos practicando la fidelidad con aquel que nos llamó? ¿Usted está dispuesto a dejar trabajo por Dios? ¿Está dispuesto a dejar la calle por Dios? ¿Está dispuesto a dejar cualquier... Aleluya! Dígame si está dispuesto a dejar lo que Dios le pide que deje por causa del reino de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Está dispuesto a dejar las comodidades? ¿Está dispuesto a dejar las comodidades? Dile que está a su lado, ¿está dispuesto? Pablo no estaba hablando a Timoteo. Oiga, para decir esta palabra a alguien hay que revisarse bien. Para decirle a alguien, sé imitador de mí. A su nombre. Sé imitador de mí como yo de Cristo. Es una palabra fuerte. Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, mi hijo, no haga esto. Ejemplo, mi papá bebía mucho. Y me decía, mi hijo, no beba porque eso es malo. Pero todo lo que yo veía que era mi papá bebiendo. Y a los 10, 11 años ya yo era casi alcohólico. A los 12, 13, 14 años, si Cristo no me rescata a los 15, hermano, yo tuviera con 7 pies de hierba o no sé dónde estuviera. Porque a los 13, a los 14 ya yo bebía alcohol puro. ¿Por qué? Porque vi un padre que eso es lo que hacía. Y hay gente que te dice, no haga esto, pero ellos lo están haciendo. No practique esto, pero ellos lo están practicando. No deje de congregarte, no deje de ir a la iglesia, pero ellos no vienen. Aleluya. No deje de orar, pero ellos no oran. ¿Cuántos dicen amén? No deje de leer la palabra, pero ellos nunca la leen. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted aconseja a alguien con la moral espiritual de que usted lo está aconsejando, no es porque lo ve en otro, sino porque ese lo ha visto usted practicando lo que usted está diciéndole que practique. Ese era Pablo. Le estaba diciendo a Timoteo, lo que tú viste de mí, eso hacer. Lo que tú practicaste, lo que me viste hacer, eso practicar. Lo que tú me viste hacer delante de tantos testigos, lo que te han hablado de mí, lo que te han dicho de mí, lo que tú has escuchado de mí, lo que tú has visto que yo soy, eso mismo te encargo que tú hagas. Busca hombres fieles, porque si alguien podía hablar de fidelidad es del apóstol Pablo. Busca gente idóneo, porque si algo podía hablar Pablo era idóneo. Aquel que es idóneo significa que está capacitado, que está preparado, que ha llegado a una madurez espiritual. Alguien diga amén a eso. Yo sé que hoy no va a haber mucho amén. Usted va a decir, el pastor llegó de Guatemala para barrer con toda la iglesia. No. Es que yo suelto lo que Dios me dio. Mi compromiso con el reino. Si usted se quiere quedar en su casa, quédese. Si usted quiere dar mal testimonio, délo usted. Pero yo voy a decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo voy a ser fiel en Dios en todas las cosas que pueda. Aleluya. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de fidelidad. Porque yo sé que usted falla, que yo fallo. Pero si yo soy fiel en lo poco, Dios me pondrá en lo mucho. Pero ¿cómo Dios me pondrá en lo mucho si no aprendo a ser fiel en lo poco? A veces en cosas sencillas nos quemamos. En cosas sencillas reprobamos el examen. Cosas sencillitas como congregarse,
Cosas sencillitas como levantarse de madrugada, a veces reprobamos. Y lo primero que le dice, busca hombres fieles. Porque el reino anda buscando gente fieles. Dios no trabaja con personas infieles. Lo voy a repetir de este lado. Dios no trabaja con personas infieles. Los infieles, escuche bien, ni el diablo lo quiere. Hay gente seria. Hay gente seria. Le voy a bajar un poco, no, le voy a subir mejor. Es que es verdad. Busque testimonio de los brujos para que usted vea lo que el enemigo le exige. Y si son infieles, le arranca la cabeza y lo mata. Gracias por lo que dicen amén. Busque testimonio. El enemigo no trabaja con gente infieles. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo, búscate gente fieles. Porque los fieles no se quejan. Los fieles no tienen tiempo para criticar a otros. Los fieles no tienen tiempo para ver cómo viene Pancha y Pancho vestido. Los fieles no tienen tiempo para coger consejos de gente que dan menos testimonios que usted en la iglesia. No coja consejos de gente que están peores que usted en la iglesia. Gracias por lo que dicen amén. Cogiendo consejos de personas que están peores que usted. Y hablando de las personas que están peores que usted. Busque personas que sean ejemplos, que tengan testimonio, que tengan carácter, que hayan sido fieles a Dios, que hayan peleado la buena batalla. Gente que se han enfrentado con demonios y lo han vencido. Gente que se ha levantado tormenta y han vencido. Gente que se han levantado, aleluya, a pesar de todo lo que le ha pasado y todavía siguen firmes. Son la gente digna de imitar dentro de las congregaciones. Y Pablo le dice a Timoteo, búscate hombres fieles. Lo segundo que le dice, que sean idóneos. ¿Dónde están las mujeres idóneas aquí? Los hombres idóneos. Gracias por los 50 que levantan la mano ahora. La palabra idóneo significa capacitado. Significa preparados con madurez. Y significa responsable. O sea que si tú eres idóneo, aleluya, tienes que entender 4 cosas que Pablo enseña. Número 1, te va a dejar capacitar. Te va a dejar enseñar. Te va a dejar formar. Te va a dejar capacitar. Número 3, te va a dejar preparar. Te va a dejar que te formen, que te pisen el callo, que te digan que lo vuelva a hacer, que te digan cualquier cosa. Aleluya. Número 3, que haya alcanzado una madurez espiritual. Porque la gente idónea son los que han alcanzado una madurez espiritual. Y número 4, gente que tengan responsabilidad con el reino. Dije responsabilidad con el reino. Como sacerdote, hombre, escucha bien esto. Voy para los hombres ahora. Hombre, como sacerdote del hogar, tú debes estar capacitado para enseñar a tu familia. Pero si tú no eres el primero, como hombre de la casa, como sacerdote de la casa, que pone el ejemplo, tu familia, como tú quieres que pueda ser un ejemplo en la casa del Señor. Lo que Dios te está diciendo como sacerdote y como hombre de tu familia, tiene que dejarte capacitar, tiene que dejarte enseñar. ¿Por qué? Porque si te enseñamos aquí en la casa, tú puedes enseñar a tus hijos, puedes enseñar a tu pareja. Alguien diga amén a eso. Solo con palabras, sino con tu vida vivida como modelo en el evangelio. No solamente con palabras. Tiene que modelarle a Cristo, a su nombre. Voy cerrando ya, se me terminó el tiempo. Yo sé que este mensaje no va a sacar mucho a mí. El pastor viene un poco revolteado. A su nombre. Es que estoy cansado de los cristianos infieles. Estoy cansado de los cristianos infieles. Estoy cansado de un cristianismo mediocre. Guachi guachi, dicen en mi país. Sin madurez. Como que la gente viene para ver a los hombres. Usted no está aquí para ver a hombres. Usted viene a un encuentro con Dios. Quien esté en este lugar, Dios sigue estando aquí. Falte quien falte, Dios sigue estando aquí. Predique quien predique,
Dios sigue estando aquí. Pues si usted viene por hombre, entonces solamente va a venir cuando el pastor esté. Pero si usted viene por Dios, aunque el pastor no esté, Dios sigue estando aquí. A su nombre. La vida de Noé nos enseña 3 principios. Escuche bien, cierro con esto. La vida de Noé nos enseña 3 principios. Mira conmigo la vida de Noé. Lo primero que vemos en Noé es la fidelidad en medio de una generación corrupta. La Biblia dice que estamos en los tiempos de Noé, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Donde la gente quiere vivir la vida como quiera. Donde los cristianos quieren vivir el evangelio a su forma. No, el pastor no tiene que ver conmigo. El pastor no tiene que meterse en mi vida familiar. El pastor no tiene que meterse en mi matrimonio. Déjame decirte que si el pastor no tiene que meterse en nada de tu vida, entonces ¿para qué Dios nos puso a pastorearte? Porque si Dios puso a un pastor a pastorearte, es para que des cuenta, dice la palabra, por ti. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios puso a alguien a pastorearte, es para que tenga que ver con tu vida. Entonces yo sé que hay gente que dice, no, porque el pastor no tiene que saber lo mío. Está bien, vive tu vida así, tranquilo. Pero si Dios puso pastores, es para llevarte a un conocimiento y para encaminarte al cielo, como dice la palabra. Pero no quiero hablar mucho de eso porque usted se puede enojar. Pero algo tenía Noé, era la fidelidad. En medio de una generación corrupta, cuando lo bueno le llamaban malo, cuando la depravación había llegado tan grande ante los ojos de Dios, cuando Dios estaba determinado a destruir todo ser viviente sobre la faz de la tierra, encuentra a un hombre llamado Noé. Encuentra la fidelidad en un hombre llamado Noé. Y la pregunta que usted tiene que llevarse a su casa, no me la responda, es: si el Señor viniera en esta noche, si el Señor viniera en esta noche, ¿cómo te encontraría? ¿Fiel o infiel? En medio de un mundo corrupto en la que vivimos, en medio de una depravación que vivimos, Dios puede decir: encontré a un hombre o una mujer fiel en casa de Dios 30. Porque en medio de toda la corrupción de la generación de Noé, dice que Dios encontró fiel, o la fidelidad de Noé, en medio de una sociedad malvada, en medio de mucha maldad. Dios encontró un hombre justo llamado Noé. Aunque el hombre se había corrompido, todavía había uno que había marcado la diferencia. Porque cuando el hombre se corrompe, la familia corre peligro. Cuando hay un hombre corrompido, la familia está en un gran peligro. Pero Noé recibió la instrucción del cielo para construir un arca, porque Dios lo había encontrado justo y fiel en medio de una generación perversa. Le da la dirección y empieza a construir. Y cuando empieza a construir, Dios le da dirección. Lo encuentra idóneos para recibir las instrucciones de Dios. Porque Dios trabaja con gente idónea. Gente que sepan recibir instrucciones. Gente que no quieran vivir la vida a su manera. Cristianos que no quieran vivir la vida conforme a ellos. Y que se han sentado en la silla del conformismo diciendo: a mí nadie me tiene que mandar.
yo lo hago si quiero, yo voy si quiero, yo me congrego si quiero, yo hago esto si quiero, yo doy si quiero, yo diezmo si quiero. Y son gente que tienen un pensamiento totalmente cegado, vendado, y no se pueden llamar idóneos. Porque la persona idónea, como le llamó Pablo a Timoteo, que buscaba hombres idóneos, son las personas que son capaces de recibir las instrucciones del cielo. Porque el idóneo tiene su corazón abierto para escuchar qué dice Dios. El idóneo siempre viene dispuesto a recibir una palabra para decir qué dice Dios. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios tiene para mi casa? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios tiene para mí? Por eso cuando encontró a Noé, lo encontró fiel, lo encontró justo y también idóneo. Fiel para llevar la visión, fiel para construir el arca, idóneo para recibir cada instrucción que Dios le había dado. Alguien déle un aplauso al Señor. Dios le confió el diseño del arca a Noé, porque sabía que Noé iba a ser, diga conmigo, responsable y obediente. Hay diseños que no se te han mostrado, porque todavía Dios sabe que no ha llegado a la madurez de ser obediente y responsable. Dios sabía que Noé era responsable y obediente, y le mostró el diseño del arca, porque sabía que Noé iba a obedecer, no iba a cuestionar a Dios. Cierro. Imagínate, en los tiempos de Noé no había lluvia, nunca había llovido. Lo que había en los tiempos de Noé era un rocío que salía de la tierra y mojaba los campos. La gente no sabía lo que era un diluvio, la gente no sabía lo que era agua, la gente no sabía lo que era caer agua del cielo. Ahora Dios se levanta, encuentra a Noé, lo ve que es justo, es fiel, idóneo, le da las instrucciones y le dice: construye un arca. Si iba a ser un dominicano, ay Dios mío, si iba a ser un dominicano Noé, oiga, si Noé iba a ser un dominicano, Jehová tenía que darle 3.452 instrucciones para poder obedecer. Si iba a ser un hispano. Pero Noé no le dijo a Dios: pero aquí nunca llovió. ¿Cómo es eso? ¿Para qué un arca? ¿Para qué tan grande? Eso yo iba a ser dominicano. ¿Para qué tan grande? ¿Y por qué ventana? ¿Y por qué dos puertas? ¿Y por qué dos animales? ¿Y por qué esto? Y a veces nosotros como cristianos cuestionamos mucho. Nos quejamos mucho. ¿Y para qué tanta cámara? ¿Y para qué tanta bocina? ¿Y para qué salir los viernes? ¿Y por qué evangelizar los sábados? ¿Y por qué aquello? Y por eso muchos no hacen. Porque siempre tienen un para qué, por qué. Y Dios no necesita de nosotros un para qué y un por qué. Halo y punto, dase. Aprenda eso. No te preguntamos: ¿y por qué me ponen allí? ¿Por qué? ¿Y por qué no hacen? No. Noé dice que obedeció. Diga conmigo: la obediencia desatará tu bendición. Noé no cuestionó. Noé podía cuestionar. Si nunca ha llovido, ¿para qué un arca tan grande? 2 animales de pareja. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a conseguir la paloma? ¿Cómo voy a conseguir? Alguien dígame. Dígale a alguien: no cuestione tanto. Dígale: no cuestione tanto. Obedece y dase. Dios le confió el diseño del arca porque sabía que Noé podía obedecer y era responsable. La falta de obediencia en Adán trajo muerte espiritual. Dije,
La falta de obediencia en Adán trajo muerte espiritual, trajo enfermedad y trajo pobreza. La falta de obediencia en los cristianos lo que trae es mortandad espiritual, muerte espiritual, lo que trae es enfermedades, lo que trae es pobreza para nuestra vida. Si tú quieres ser un hombre o una mujer bendecido en Dios, tienes entonces que aprender a obedecer. Gracias por la señora que dijo amén. Usted sabe lo que es ser idóneo. Usted sabe la palabra idóneo. Es escuchar, atender y ejecutar. Noé escuchó, atendió y ejecutó. No refutó, no reclamó. Y lo tercero, fue líder espiritual para su familia. La única familia que se salvó en una generación perversa, toda la familia de Noé fue salva por tener un hombre fiel. Se perdió el vecino, se perdió fulano, pero Noé y su familia, por lo menos, aunque otro no lo escuchó, oiga, 100 años predicando el evangelio, por lo menos salvó su familia. Alguien diga amén. Dile, por lo menos trata de salvar a tu familia. Predícale el evangelio. Hebreo 11:7, termino con esto. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa y su familia se iba a salvar. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Su vida impactó a su hijo y edificó un altar cuando salió de aquel arca. Que tu vida impacte tu familia, que tu vida impacte a tu vecino, que tu vida impacte que trabaja contigo, que tu vida, más que tu palabra, puedan impactar a un mundo en la que nosotros vivimos, variante. Aleluya. Digan conmigo, mi vida tiene que ser un modelo para aquellas personas que quieren acercarse a Dios.